Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. Continuando con el tema de teoría cinética molecular, vamos a continuar hablando acerca de los líquidos. En este video hablaremos acerca de los líquidos, algunas de sus propiedades y, bueno, algunos de los procesos termodinámicos en los que están presentes este estado de agregación de la materia. Comencemos hablando de los líquidos. En el estado líquido tenemos ciertas características que lo diferencian acerca de los gases y de los sólidos. Si recordamos un poco, cuando hablamos acerca de los gases, vimos que los gases no tenían ni volumen ni forma definida. Recordemos que hablamos acerca de que sus moléculas se movían muy rápido, había ciertos choques elásticos y bueno, en el caso del estado líquido va a haber una diferencia con el estado gaseoso y en el siguiente video vamos a ver el estado sólido y las diferencias que hay con este estado. Aquí principalmente en los líquidos las moléculas van a fluir y van a tomar la forma del recipiente que los contiene. Nosotros sabemos que un líquido podemos ponerlo en diferentes recipientes, ya sea por ejemplo un vaso o colocarlo en cualquier superficie y este se va a adaptar y va a adquirir esa forma. En este caso, las moléculas de un líquido tienen cierto grado de libertad, pero no tanto como en los gases, ya que en los gases las moléculas están muy separadas entre sí y en los líquidos sí están separadas, pero tampoco están con una distancia de separación tan grande. En los sólidos veremos que esa distancia es muy pequeña ya que están casi compactas, pero para el caso de los líquidos sí hay cierta este, libertad entre el movimiento de sus moléculas. Los líquidos también tienen un volumen definido, a diferencia de los gases que depende del recipiente en donde estén contenidos, los líquidos sí tienen un volumen, ya que no podemos vertir, por ejemplo, un líquido en un cierto vaso que sea de un volumen menor a la cantidad de líquido que nosotros estamos utilizando. Sabemos que si un vaso nosotros lo llenamos con agua, pero es un vaso pequeño, ese vaso se va a desbordar. Entonces, un líquido sí tiene volumen definido, pero la forma es la que adquiere según el recipiente que lo contenga. En este caso, en los líquidos, las fuerzas de atracción son bastante menores en comparación de los sólidos, pero mayores en el caso de los gases. De hecho, muchas de las propiedades de los líquidos se deben a estas fuerzas intermoleculares de las cuales hablamos en el video anterior. Estas fuerzas son las responsables de las propiedades que vamos a ver a continuación. La primera propiedad importante de un líquido que vamos a ver es la viscosidad. La viscosidad juega un papel muy importante en la mecánica de fluidos, es decir, cuando nosotros estudiamos cómo es que se comportan los fluidos, cómo se mueven y bueno, de acuerdo a la energía que pueden ganar o perder y todas esas cuestiones. Entonces, la viscosidad es una propiedad de un líquido que nos dice qué tan resistente es un líquido a fluir, a desplazarse, a moverse. Entonces, si nosotros tenemos una viscosidad grande, esa velocidad de flujo o la velocidad con la que un líquido desciende es mucho más pequeña, es más lenta. Entonces, por ejemplo, podemos observar una comparación de dos sustancias. Pensemos que por un lado tenemos el agua y por otro lado tenemos la miel. Si nosotros observamos el agua, si nosotros tratamos de vertir agua en otro recipiente, vamos a observar cómo el agua se desplaza rápidamente, no ejerce tanta fuerza y es más rápido vaciar un vaso con agua que, por ejemplo, vaciar miel en un recipiente. Nosotros sabemos por experiencia que la miel tiende a bajar más lento y a tener cierta resistencia a descender. Entonces, eso se debe a la viscosidad. Esta propiedad, la viscosidad se debe principalmente a los puentes de hidrógeno y a las fuerzas de London. Y de hecho, esta viscosidad es lo que hace que no podamos suponer que todos los líquidos son fluidos ideales. También la viscosidad está presente en los gases, pero generalmente la podemos observar más en los líquidos en la vida cotidiana. La viscosidad tiene un cierto grado de dependencia con la temperatura. Cuando nosotros aumentamos la temperatura de un líquido, su viscosidad tiende a ser menor. Por ejemplo, si tú observas la miel cuando está a temperatura ambiente, es bastante difícil que empiece a desplazarse. Pero si nosotros la calentamos, vamos a observar cómo la miel tiende a moverse de una forma más fácil. Eso se debe a que
cuando nosotros aumentamos la temperatura, la viscosidad va a disminuir. Eso en el caso de los líquidos. En los gases hay una cierta variante, pero principalmente cuando nosotros aumentamos la temperatura, la viscosidad disminuye. Otra propiedad muy interesante de los líquidos es la tensión superficial. En el caso de la tensión superficial, debemos de recordar que cuando nosotros tenemos un líquido, las moléculas que se encuentran en el fondo tienen cierta fuerza entre sí, y en el caso de las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido, no hay una cierta fuerza en esa parte. Las fuerzas que atraen las moléculas entre sí son mayores en el centro de un líquido, es decir, mientras más profundo esté, a en la superficie. Por lo tanto, para poder equilibrar estas fuerzas, a veces la superficie tiende a tener un poco de menor fuerza, por lo que en algunos casos podríamos observar el caso de un mosquito que vemos cómo se para en el agua, pero no se hunde. Esto se debe a ese desequilibrio de fuerzas. Ese desequilibrio hace que la superficie tenga una mayor tensión, a diferencia de el centro, en donde se concentra una mayor fuerza. Ahora, esas propiedades de las que hablamos dependen de los puentes de hidrógeno y de las fuerzas de London, pero también hay algunos procesos que se ocasionan y que están relacionados con esas fuerzas. El primer proceso del que vamos a hablar para un líquido es la evaporización o vaporización. Entonces, en este proceso, el líquido va a transformarse en un gas. La vaporización es cuando nosotros elevamos la temperatura de un cierto líquido, entonces vamos a tener que un líquido va a aumentar su temperatura hasta cierto punto en donde éste va a cambiar de fase, se va a transformar de líquido a gas. Ese cambio de fase es la vaporización. La vaporización ocurre cuando a un líquido adquiere la suficiente energía para poder desprenderse de la fase líquida y volverse una fase gaseosa. Esto se debe a que al aumentar la temperatura, nosotros sabemos por la teoría cinética molecular que aumentamos la velocidad de las moléculas, y esto a su vez aumenta la energía cinética que estas tienen. Cuando nosotros alcanzamos cierta cantidad de temperatura, las moléculas llegan a la cantidad de energía necesaria para poder tener ciertos choques que tienden a alejarlas. Entonces, por ejemplo, una molécula con la suficiente energía puede chocar y de esta forma salir y alejarse y pasar a un estado gaseoso. Los líquidos los llamamos volátiles a aquellos que se evaporan fácilmente, por ejemplo, el alcohol y la acetona. Estos líquidos son más volátiles que, por ejemplo, el agua, debido a que si nosotros colocamos un vaso de agua al aire libre a la temperatura ambiente, vamos a ver que después de un rato tiende a evaporarse, pero no lo hace de una forma tan rápido como, por ejemplo, el alcohol. Si nosotros dejamos destapado el alcohol o, por ejemplo, la acetona, estos tienden a formar la fase gaseosa muy rápido, debido a que son sustancias volátiles. Tienen un menor punto de ebullición, que es de lo que vamos a hablar más adelante. El proceso inverso a la vaporización es la condensación. En este proceso, nosotros vamos a pasar del estado gaseoso al estado líquido, es decir, vamos a observar cómo las moléculas de un gas van a tender a juntarse otra vez, y estas fuerzas intermoleculares que hay entre ellas van a tender a juntarlas y convertirlas en un líquido, es decir, el grado de libertad que hay entre sus moléculas va a ser menor y por lo tanto va a cambiar de fase. Entonces, estos procesos son muy importantes debido a que los podemos observar, por ejemplo, la condensación en el ciclo del agua. Sabemos que el agua principalmente está expuesta al sol, y debido a eso llega un momento en el que se evapora. Este vapor sube hasta las nubes y en estas nubes se condensa, es decir, adquiere la suficiente proximidad entre sus moléculas para volver a convertirse en agua líquida, y a su vez, cuando llueve, pues estas gotas de agua caen de vuelta, por ejemplo, a los lagos o a los mares, y este ciclo se vuelve a repetir. Ahora, para entender estos dos procesos es muy importante algo que conocemos como el punto de ebullición. El punto de ebullición se define como la temperatura y presión
a la cual la presión de vapor se hace igual a la presión atmosférica. Entonces, nosotros tenemos que la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre nosotros. Hay ciertas moléculas en un líquido que se están moviendo y están en equilibrio con la presión atmosférica. Sabemos que para que estas moléculas de un líquido pasen al estado gaseoso, deben de adquirir la suficiente energía para poder desplazarse y bueno, tienen que vencer esta presión. Entonces, para que una molécula pueda elevarse lo suficiente y convertirse en un gas, debe de poder vencer la presión atmosférica. Eso es a lo que nosotros llamamos como presión de vapor, la presión a la cual el líquido tiene que ejercerse para que se empiecen a separar sus moléculas. Entonces, cuando estas presiones son iguales, a la temperatura a la que estas presiones se igualan y empieza el cambio de fase, es lo que llamamos el punto de ebullición. Ahora, hemos escuchado que el agua, por ejemplo, hierve a 100 grados Celsius, pero esto es al nivel del mar. Si nosotros recordamos, de acuerdo al lugar geográfico en el que nosotros nos encontremos, a las condiciones meteorológicas, la presión atmosférica es distinta, es decir, no va a haber una misma presión en una zona más alta que en una zona más baja, debido a que, como vimos, el aire es una columna grande que ejerce cierta presión y esa presión depende de la altura, ya que no es lo mismo a que te presione una columna de aire, por ejemplo, de 3 metros a una columna de aire de 5 metros. Obviamente, mientras mayor sea la altura, mayor va a ser la presión. Entonces, este punto de ebullición depende de dos variables termodinámicas muy importantes, las cuales son la presión y la temperatura. Entonces, dependiendo del lugar, el agua puede hervir a diferentes lados, a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. Esto es lo que conocemos como un estado de saturación. El estado de saturación es el estado en el que cambiamos de fase. A una determinada presión hay una temperatura de saturación, que es a la temperatura a la que debemos llegar para que se produzca el cambio de líquido a gas. Y a su vez, a una determinada temperatura, nosotros, si pudiéramos variar la presión, tendríamos que llegar a una cierta presión para que ocurra este cambio. Entonces, esto del punto de ebullición y todo eso nos lleva a un método de separación de mezclas muy importante y muy utilizado a nivel industrial, que es el caso de la destilación. La destilación es un proceso mediante el cual separamos nosotros una mezcla líquida que contiene puntos de ebullición distintos. Esta es una característica muy importante y la principal característica que debe contener una mezcla líquida para que pueda separarse mediante este método. Los líquidos deben de tener puntos de ebullición diferentes, es decir, debe de haber un líquido que sea más volátil, un líquido que le cueste menos trabajo convertirse en un gas para poder separarlos. El proceso de destilación consta de calentar una muestra líquida. Por ejemplo, podemos utilizar un matraz. Bueno, a nivel laboratorio se utiliza un matraz que está conectado a su vez a un termómetro y a un aparato que, bueno, una pieza de cristal que nosotros llamamos refrigerante o condensador. Entonces, cuando nosotros comenzamos a calentar, debido a la diferencia de puntos de ebullición, el componente menos volátil va a tender a convertirse en vapor primero, mientras que el otro componente se va a quedar en fase líquida. Cuando esto ocurre, el vapor comienza a avanzar hasta que llega al termómetro. Ahí es donde nosotros podemos medir la temperatura que tiene el vapor y va a continuar su camino hacia la pieza que podemos ver aquí, que es un refrigerante. Generalmente tiene como una forma de serpentina dentro, que es a través de donde nosotros hacemos fluir agua fría, que lo que hace es condensar, como dice su nombre, es decir, transformar otra vez el gas en vapor y de esta forma obtenemos la separación de los líquidos, ya que el condensado lo podemos almacenar en otro recipiente. Entonces, la destilación es un método muy utilizado, por ejemplo, para la elaboración de alcohol, debido a que pues podemos separar esos líquidos, ya que por ejemplo, el etanol tiene un punto de ebullición menor al del agua. Entonces, una vez que hablamos acerca de todo esto, te propongo realizar la siguiente actividad. Son un cuestionario de 8 preguntas en el cual te pregunto acerca de unas cosas que hablamos aquí y bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, que tengas un buen día, hasta pronto.